Y uno de los amigos, colegas que estuvo con él horas previas, lamentablemente, al asesinato es Gabriel Michi, periodista, a quien ya lo saludamos, está en comunicación con Norte Grande Federal. Gabriel, buenas noches, ¿cómo te va? Mara Evaristo, Miguel Alegre, te saludamos. Hola Marco, hola Miguel, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Bueno, 26 años ya pasaron de este asesinato. Contanos un poco tus sentimientos, tus sensaciones en el día de hoy, un poco tus recuerdos también. Bueno, la verdad que cada 25 de enero es muy movilizante, desde lo personal primero, ¿no? Porque, bueno, José Luis era mi compañero, mi coequiper y mi amigo. Eh, Se mueven muchísimas cosas allí y aparte, también ver el sufrimiento de su familia durante estos 26 años es algo desgarrador. Y desde lo colectivo, obviamente, es un hecho muy emblemático de la historia del país, esos hechos que nos marcan a todos los argentinos. José Luis Cabezas se convirtió en un símbolo porque su crimen fue el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia en la Argentina, y la respuesta social, justamente con las masivas movilizaciones y el compromiso del periodismo, ayudó a que no hubiese otros crímenes contra periodistas después de José Luis, ¿no? Entonces, cada 25 de enero se remueven muchísimas cosas de todos estos 26 años que pasaron y también de aquella jornada trágica del 25 de enero de 1997. Gabriel, ¿y qué recordás de ese 24 para 25 de enero? Bueno, nosotros habíamos tenido una jornada bastante extensa de trabajo durante todo el 24. Alrededor de las 11:30 de la noche del 24 fuimos a cubrir la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani, junto con, había colegas de todos los medios que estaban cubriendo la temporada. Alrededor de las 4 de la mañana yo le digo a José Luis que me iba porque el 26 de enero es mi cumpleaños y aprovechando que era fin de semana habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires. Le digo a José Luis qué quiere hacer, él me dijo que se quería quedar, que estaba muy divertido, bueno, y él se quedó con el vehículo de la revista, y bueno, cuando él salió de allí, después de esto lo supimos después, ¿no? Obviamente, a las 5:10 de la mañana él sale de la casa de Andreani. Cuando llega a su domicilio, lo estaba esperando esta banda de policías y delincuentes que terminó secuestrándolo y llevándolo hasta Sacaba de General Madariaga para asesinarlo y prender fuego a su cuerpo, ¿no? Bueno, fue el último encuentro el último momento que nos vimos nosotros fue en esa despedida. Bueno, obviamente esto fue un antes y un después para los medios, pero recién acabaste de mencionar, el 26 de enero era tu cumpleaños. ¿Cómo fueron Sí. esos primeros años y hasta el día de hoy, me imagino? ¿Cómo se vuelve a vivir después de algo así? Es muy difícil que tu cumpleaños esté pegado un día después del asesinato de tu amigo, ¿no? O sea, no te quedan muchas ganas de festejar nada. Cada 25 yo participo de los actos de recuerdo de José Luis, y muchas veces cuando estoy volviéndome a Buenos Aires, hoy en este caso, bueno, este 25 estuve aquí en Buenos Aires, pero en el acto de Argra, pero cuando me voy a Pinamar, a los actos en Pinamar, en general mi cumpleaños me agarra en la ruta, ¿no? Y es como una cosa tan rara, tan extraña. Obviamente mis seres queridos y mucha gente me saluda, pero realmente es una cuestión muy contradictoria, y hasta en punto, muchos me dicen que a raíz de que yo me salvé de milagro, es como que tengo un doble cumpleaños, ¿no? El propio Claro, 25 y el 26 de enero. sí, pero me imagino que algo de culpa uno siente de decir, bueno, ¿por qué y no yo? Una situación muy. La verdad es que ningún ser humano prepara, si esta es la realidad. Los periodistas que cubren esos hechos terribles, muchísimas víctimas, que cubrimos una guerra. Yo sé, el año pasado me tocó estar allí en la guerra en Ucrania. Es muy movilizador todo lo que uno puede cubrir
pero cuando la historia te atraviesa de esta manera, la verdad es que uno no está ni preparado ni mínimamente para semejante cuestión, más cuando te impacta tan directamente en alguien en quien vos querías, que era tu amigo y con el que compartiste tantos momentos. ¿Pensaste en algún momento abandonar el periodismo? Sí, sí, sí. De hecho, cuando ni bien ocurrió el crimen, tuve un montón de dudas existenciales. Mi pasión es hacer periodismo y en cierta medida me pregunté si no era un poco egoísta de mi parte seguir disfrutando, entre comillas, o desarrollando mi pasión, poniendo en riesgo a mis seres queridos. Fueron momentos de mucha charla, de mucha conversación, y en un punto lo que yo me di cuenta es que también tenía, si se quiere le pongo comillas a esto porque si no queda como una cosa heroica y que no lo es, Sí. como cierta misión, ¿no? Una misión que tenía que ver con recordar y mantener viva la memoria de José Luis, de investigar su asesinato para llegar a la verdad, de generar también movilizaciones con colegas y con los gremios de prensa para que la sociedad nos acompañe, y también con una sensación personal también que tenía que ver con que yo me planteé desde un primer momento en que el día de mañana, cuando todo se esclareciera, digamos, porque finalmente se esclareció, poder mirar a los ojos de los hijos de José Luis y decirles, que eran muy chiquitos en ese entonces, y decirles, bueno, hice todo lo que podía hacer, y un poco más también. Y entonces, haberlo podido hacer eso y saber que ellos lo saben y que me lo han dicho, para mí, bueno, en cierta medida fue cumplir con ese cometido, con esa misión que me quedó, si se quiere, para seguir adelante. Gabriel, en el año 2000 fue el juicio contra los responsables del asesinato, en el mismo lugar donde hoy se lleva adelante el juicio contra los rugbyers, allí en Dolores. ¿Crees que realmente se hizo justicia? Sí, hoy veía las imágenes del tribunal, me trajo muchísimos recuerdos porque en esa misma sala fue que se juzgó a los asesinos de José Luis. Yo estuve muchas veces allí como testigo primero y después acompañando y abrazando a la familia de José Luis con los asesinos plantados a pocos metros cada de nosotros, incluso con algunas miradas desafiantes que planteaban hacia nosotros. Y hoy, en cierta medida, viendo el juicio por el crimen atroz de Fernando, me trajo eso, y aparte porque hay personas que participaron de aquel juicio. Una de las fiscales adjuntos es hoy la presidenta del tribunal que está juzgando a los rugbyers, y Fernando Burlando, que hoy es el abogado de la familia de Fernando, fue uno de los abogados de los asesinos, ¿no? Estas cosas insólitas que tiene la vida también. Y la verdad es que en aquel momento se logró un fallo ejemplar, que fue la condena perpetua para todos los asesinos, y después vino lamentablemente un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, que les redujo la condena a los asesinos y les permitió que con poco tiempo de cumplida la condena empiecen a salir en libertad. Algunos cumplieron apenas 8 años de prisión, el que más tiempo estuvo en la cárcel fueron 12 años de la condena perpetua, y bueno, y lamentablemente hoy están todos libres, ¿no? Lo que es una enorme injusticia. El principal autor intelectual, ideológico de todo esto fue Yabrán, Gabriel. Sí, sí, el crimen lo ordenó Alfredo Yabrán, que era el empresario de la Argentina de aquellos años 90. A ver si podemos recuperar allí la comunicación con Gabriel Michi, periodista, amigo. Ahora sí. El Poder Judicial, las Fuerzas Armadas. A ver si podemos restablecer entonces la comunicación con Gabriel, que estaba contando un poco, bueno, lo que generó y el asesinato de José Luis Cabezas, 26 años de semejante crimen, y bueno, el papel que cumplía en esos momentos
el poder que tenía en esos momentos Gibran, y bueno, que fue el autor ideológico de este semejante crimen y atroz asesinato. Exactamente. Entonces, a ver si nos escuchás bien, Gabriel. Yo los escucho bien, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahora sí se había cortado un poco la comunicación. Perfecto, no, les decía que Gibran en aquel entonces era el verdadero poder detrás del poder, ¿no? Con estrechos vínculos con el gobierno de Carlos Menem, pero aparte con vínculos muy fuertes con todos los estamentos del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los sindicatos, la iglesia, las fuerzas armadas, las policías. Era un poder real y peligroso porque aparte se había nutrido de una estructura de seguridad que la manejaban ex represores de la dictadura militar. Y bueno, frente a ese poder fue que nosotros hicimos nuestras investigaciones y José Luis pudo sacar esa foto que le puso rostro al poder oculto que representaba Gibran, ¿no? Claro, hay una foto emblemática, Gabriel, de José Luis con su pequeña hija. Vos recién mencionabas algo de la familia. ¿Cómo está la familia de José Luis hoy por hoy? Los hijos. Bueno, los hijos ya están adultos todos, ¿no? Sí. Agustina, la más grande, tiene 32 años, Juan cumple dentro de poquito 31 años, son los dos hijos del primer matrimonio de José Luis. Candela, que es la nena que vos mencionás en la foto, que tenía apenas 5 meses cuando ocurrió el crimen, tiene ya 26 años, están viviendo fuera del país. Yo tengo contacto con ellos, el año pasado vinieron todos en distintos momentos y tuve la posibilidad de encontrarme. Pude conocer al primer nieto de José Luis, que nació hace 1 año y un par de meses, y obviamente ellos tuvieron que convivir con un símbolo y sin la posibilidad de contar con un padre, ¿no? Entonces les fue muy difícil. Para mí, una de las cuestiones más desgarradoras que tiene este paso del tiempo es ver justamente el crecimiento de los hijos de José Luis sin la posibilidad de haber compartido tantos momentos con José Luis, porque una mente criminal decidió que así sea, digamos, ¿no? Pero bueno, ellos están fuertes, están muy unidos, y bueno, y su familia hoy por hoy es parte de mi familia. Y entonces en esa unión que tuvimos a partir del dolor nos fortalecimos unos y otros y nos acompañamos en los momentos más difíciles, ¿no? ¿Y cómo fue crecer para la hija más pequeña, que como mencionabas tenía 4 o 5 meses en ese momento? O sea, va cumpliendo años con el aniversario de la muerte de su papá. Bueno, Cande, que es una dulzura de chica, cuando tenía 3 años, ella, bueno, nació y conoció todo lo que fue el primer momento de la lucha por el esclarecimiento del caso, y cuando tenía 3 años, si vos le preguntabas cómo se llamaba, ella te decía Candela Cabezas Presente, ¿no? Bravo. Había incorporado el presente que se escuchaba en todas las marchas a su propio apellido, ¿no? Es una cosa muy fuerte, muy impactante. En el caso de Agustina, por ejemplo, recuerdo que alguna vez me contó que ya siendo adolescente había ido a un recital de La Renga en Bragado, en la provincia de Buenos Aires, y en un momento ve que todas sus amigas empiezan a codear y no entendía por qué, y era porque estaban pasando al lado de un monumento que llevaba el nombre de José Luis Cabezas, y no le querían decir porque sabía que era algo doloroso para ella, y era como, fue muy choqueante, y ver la imagen del padre por todos lados, esa mirada interpelativa que tiene los afiches de José Luis también fue muy fuerte para ellos. Por eso cuando nosotros somos periodistas, y lo hago también a modo de autocrítica, ¿no? Nosotros entramos y salimos en la vida de la gente cuando ocurre un hecho gravísimo, o a partir de alguna novedad que ocurre en esos casos, o cuando se da una efeméride, pero la tragedia para esas personas es cotidiana, está en cada cosa de su propia vida. Lo vi yo en la familia de José Luis, que
sus papás, que hoy lamentablemente ya no están, seguían poniéndole el plato cada domingo para ver si, porque José Luis para ellos seguía estando ahí, estaba en la ropa que no se querían deshacer, está en los cumpleaños que no pudieron compartir. La verdad que es una tragedia cotidiana y que cuando uno la ve del otro lado también te hace repensar nuestro trabajo desde un punto de vista mucho más humano, ¿no? ¿Y qué opinión tenés sobre el tratamiento que le dio el periodismo a la información en ese momento y hablando también del hoy? ¿Qué opinión tenés sobre los periodistas? ¿Cómo se manifiestan dentro de los medios? Mira, obviamente hay excepciones en todos los casos, ¿no? Pero los periodistas y los medios tomaron el caso con mucha seriedad. Hubo excepciones de aquellos que quisieron hacer un show de un hecho realmente dramático y trágico, pero eran los menos. La mayoría de los medios lo trataron con mucho respeto, teniendo en cuenta básicamente también que entendieron que en el mensaje del crimen de José Luis había un mensaje de silenciamiento contra todo el periodismo, y que esto que le había pasado a un periodista, a un fotógrafo de la revista Noticias, lamentablemente le podía llegar a pasar a cualquiera, ¿no? Claro. A cualquiera que metiese sus narices en esos poderes ocultos, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista los medios lo tomaron muy responsablemente. A ver, el caso de José Luis Cabezas es un caso emblemático para la Argentina y para el mundo. Han venido periodistas de todo el mundo a cubrir lo que pasó con José Luis. Fue primera plana en todo el planeta, y muchos nos consultaron a nosotros sobre este caso. Recuerdo mucho también el tema en el momento que ocurrió el crimen de José Luis, en ese momento se daban muchos crímenes contra periodistas en Colombia, ¿no? Claro. Por los grupos narcos y demás, ¿no? El pleno furor de Pablo Escobar, Gaviria y demás. Y hablando con muchos colegas colombianos, ellos se sorprendían de ver las imágenes de nuestras movilizaciones por José Luis Cabezas. Y en alguna vez me tocó la oportunidad de compartir un congreso con un periodista que había estado 6 meses secuestrado por Pablo Escobar Gaviria, y cuando yo le mostré en ese congreso las imágenes de nuestras movilizaciones y del reclamo de justicia, todos se quedaron boquiabiertas, y en un momento, a mí por lo bajo, estaba sentado al lado mío, este periodista de apellido Santos me dice: si nosotros hubiésemos hecho el 10% de lo que ustedes hicieron, quizás no tendríamos que lamentar el cuadro de situación que estamos viviendo, ¿no? Y a mí me impactó muchísimo. Después a otro colega argentino algo muy parecido se lo dijo Gabriel García Márquez en los talleres que Gabriel García Márquez daba en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Gustavo Carabajal, periodista del diario La Nación, que había cubierto el caso Cabezas, me contó una vez también, y lo hizo público, que había periodistas de policiales y de investigación de toda América Latina, y en un momento Gabriel García Márquez dice: bueno, esperen todos, yo quiero escuchar de primera voz y en primera persona qué fue el caso Cabezas, qué fue lo que pasó con José Luis Cabezas. Y estuvieron 2 horas escuchando el relato de Gustavo, ¿no? Y García Márquez, nada más y nada menos, le dijo a Gustavo justamente algo muy parecido a lo que me había dicho: ojalá nosotros hubiésemos tomado ese ejemplo para evitar que la tragedia del periodismo colombiano no tenga que atravesar tantas muertes, ¿no? Bueno, la verdad que, y les grafico en otro hecho, la cuestión de que José Luis Cabezas sea recordado en todo el país, que yo hice un mapa de todos los lugares que llevan el nombre de José Luis Cabezas, hay más de 75 en toda la Argentina, entre calles, barrios, monumentos y demás. Es un fenómeno único en el mundo. No hay lugar en el mundo donde haya pasado algo así con un periodista asesinado. Y creo que eso habla bien de nosotros como sociedad, porque la respuesta que se dio fue tan contundente que al convertirlo también a José Luis Cabezas en un símbolo, sirvió para que no hubiese otros crímenes contra periodistas y no hubiese hechos tan graves de ataques a la libertad de expresión como fue el crimen de José Luis.
Gabriel, te agradecemos mucho esta comunicación. Sabemos que no es un día fácil para vos, para todos, porque de una u otra forma nos toca a todos, todo lo que estamos en esta profesión. Así que te mandamos un abrazo grande. Gracias por estos minutos que nos dispensaste. Y bueno, esperemos que este tipo de situaciones nunca más se repitan, nunca más, y que podamos realmente vivir con libertad de expresiones. Sí, ojalá así sea. Yo les agradezco mucho la nota y también el recuerdo de José Luis. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gabriel. Abrazo grande y gracias por estos minutos. Gabriel Michi, periodista, amigo, colega de José Luis Cabezas, que estuvo horas antes del crimen allá por el 25 de enero de 1997 en la provincia de Buenos Aires, previo al asesinato lamentablemente de José Luis. Así que un recuerdo imborrable, un recuerdo que marca un antes y un después en el periodismo, no solo argentino, sino a nivel internacional, como lo decía Gabriel. Así que un testimonio que ha obtenido la producción del Informativo Federal para todos los que hacemos precisamente este informativo y todos nuestros queridos televidentes y oyentes, un testimonio realmente revelador a 26 años del asesinato de José Luis Cabezas. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.